Nuestro siguiente invitado viene de Barcelona, con un PhD en física en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. El profesor Ramón López de Mántaras es el desarrollador de uno de los primeros sistemas expertos en España y pioneros en Europa. Actualmente es director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Españolas. Ejerció como editor jefe en la Artificial Intelligence Communication y como presidente también de la International Joint Conferences on Artificial Intelligence. No solo eso, ha sido el primer europeo en recibir el premio AAA Robert Engelmore el pasado año 2011. El profesor Ramón López de Mántaras hoy nos trae una fascinante visión del viaje de la inteligencia artificial desde Turing a los robots humanoides. Profesor, el escenario es suyo. Buenas tardes. Y primero agradecer a Bikemel esta oportunidad para estar hoy aquí. Voy a hablarles de inteligencia artificial empezando desde Turing, pero yo creo que es conveniente ver un poco de dónde venimos, los orígenes. Y es fascinante ver cómo ya en aquella época, en los años finales de los 40, Turing ya hablaba de una serie de aspectos relacionados con la inteligencia artificial que eran ya muy actuales. Actualmente, prácticamente las ideas que tuvo, muchas cosas de las que dijo, se han convertido después en realidad, ¿no? Llegaremos hasta hoy día, hasta los robots humanoides. En esta presentación he eliminado algunas transparencias que hablaba también de riesgos, porque Tom ha sido muy claro y muy exhaustivo en el tema de los riesgos de la inteligencia artificial. Por lo tanto, esto lo he quitado para no ser redundante. Pero veremos que de alguna manera es una presentación bastante complementaria a la suya. Este es el plan de la presentación. Empezaremos pues hablando del pasado, desde los años 40 hasta que nace la inteligencia artificial en el 56. Pero veremos cómo Turing anticipó muchas otras cosas antes del nacimiento, digamos, oficial de la inteligencia artificial. Luego recordaremos que hay dos formas de ver la inteligencia artificial que son muy distintas. Y una es la que se corresponde con lo que Thomas hablaba, Tool AI, básicamente, que es la inteligencia artificial real, la que palpamos y tocamos y desarrollamos todos los días. Y otra es la inteligencia artificial fuerte, y creo que es importante señalar, porque a veces se confunden estas cosas, ¿no? Explicaré algunos de los logros que se han conseguido. Algunos coincidirán quizás con algunas cosas que ha dicho Tom, pero no todos. Y veremos entonces el camino recorrido hasta ahora y el largo y complicado camino que nos queda por recorrer si el objetivo es llegar a esta inteligencia artificial fuerte, lo cual, en mi opinión personal, quizás no sea este el objetivo al cual tenemos que alcanzar. Luego unas conclusiones, obviamente. Les comentaba de Turing, ¿no? Esto es un report, un technical report, no es ni siquiera una publicación, aunque de hecho fue publicado mucho más tarde, en el 69, en un libro llamado Machine Intelligence 5, editado por Bernard Meltzer y Donald Mickey, que cogieron este report y lo reprodujeron en este libro, pero 21 años más tarde, porque este technical report lleva la fecha de 1948 del National Physics Laboratory en Inglaterra, y curiosamente fue un report que el inmediato superior jerárquico de Turing desdeñó completamente y dijo que esto no servía para nada, que había estado perdiendo el tiempo en lugar de hacer su trabajo. Pero fíjense aquí a la derecha, la cantidad lo visionario que era Turing, porque ya estaba anticipando una serie de aspectos que efectivamente después de la inteligencia artificial jugaron y todavía están jugando un papel importantísimo, ¿no? Él hablaba ya de ordenadores inteligentes capaces de llevar a cabo deducciones lógicas, adquirir nuevo conocimiento inductivamente, estamos claramente en un aspecto del machine learning, también por experiencia, aprender por experiencia y de forma evolutiva.
capaces de comunicarse mediante una interficie humanizada. Ahí él estaba pensando, entre otras cosas, en el lenguaje. También incluso llegó a especular acerca de la posibilidad de hacer inteligencia artificial creativa, lo que ahora se llama computational creativity, y lean un poquito lo que él sugería, que es bastante interesante. Él ya anticipaba que en todo aspecto, en todo sistema creativo tendría que haber algún tipo de elemento aleatorio, algún tipo de randomness, ¿no? Y en aquel momento no se le ocurrió otra cosa que pensar, bueno, quizás añadiendo radios, un elemento radioactivo, y que el decaimiento de la radiación del radio es aleatoria, tiene un elemento de aleatoriedad. Y quizás añadiendo esto en el ACE era el ordenador que había diseñado, pues podría ser el ordenador tener un comportamiento creativo, sorpresivo, inesperado, ¿no? O sea que creo que es bastante interesante, que incluso llegó a pensar ya en ordenadores en el futuro que fueran creativos, ¿no? Creo que Tom también ha comenzado algo sobre la creatividad como quizás una de las últimas fronteras digamos, a conquistar y de enorme dificultad, y es cierto. En otro artículo del año 50, el más famoso, porque es donde habla del test de Turing, también especula acerca de cómo emular la mente de un niño, dándole los apropiados estímulos y experiencias, un poco lo que hoy día se llama Autonomous Mental Development, y hay todo un área de la robótica realmente reciente, de los últimos 10 o un poquito más años, del 2000 y pico, que es Developmental Robotics. Incluso ya está diciendo, bueno, debería ser más fácil intentar modelar la mente de un niño que no directamente la de un adulto. Eso, en principio, tendría que ser más fácil, pensaba, y luego situarlo en lo que llaman embodied cognition, ¿no? Situarlo en un entorno que, mediante experiencia, interactuando con su entorno, podía ir desarrollando un proceso mental, ¿no? Un mental development, un desarrollo cognitivo, en el sentido de lo que más tarde el psicólogo Jean Piaget formuló, ¿no? O sea, en base de esta manera el mental development. Es interesante esta idea también. O sea, que vemos que Turing era realmente una persona muy visionaria. Bien, esto es en el 48. Aquí tengo resaltado en el 56 el famoso proyecto, reunión en Dartmouth, de una serie de personas que hoy día los consideramos como los founding fathers, ¿no? Los padres fundadores de la inteligencia artificial. Algunos de ellos ya habían estado, como pueden ver, en otras reuniones previas, en el año 48 también, en el mismo año que el Technical Report de Turing, en un simposio sobre los mecanismos cerebrales en Caltech, en el California Institute of Technology, donde personas como McCulloch, del McCulloch y Pitts, ¿no? ya hablaba de modelos artificiales de redes neuronales. El propio John Foy Neumann participó en este encuentro. Un psicólogo, Leslie, que de alguna manera con su contribución a este congreso se cargó el conductismo, el behaviorism, ¿no? Y un poco podemos decir que puso las primeras piedras hacia lo que se llama la cognitive science, ¿no? Los aspectos más cognitivos de la psicología cognitiva. Luego en el 55 vemos, o sea que también anterior a Dartmouth, en la Western Computing Conference en Los Ángeles, hubo una sesión sobre Learning Machines, donde también vemos que ya se hablaba de algo como el Hebbian Learning, algo muy básico en redes neuronales artificiales para que aprendan, ¿no? Oliver Selfridge hablaba de Image Classification y Allen Newell, el del Newell-Simon, ya hablaba sobre la posibilidad de automatizar el juego del ajedrez. Y Pitts, el otro coautor de McCulloch, de los McCulloch y Pitts, ya también habló de neural networks, las posibilidades de utilizar neural networks para modelizar para hacer inteligencia artificial. Y ya llegamos en el 56, el que oficialmente se conoce como el nacimiento de la inteligencia artificial, donde se acuñó el término Artificial Intelligence, y aquí ya todos reconocemos nombres ya muy, muy importantes de inteligencia artificial, como John McCarthy, que hablaba de un programa, un lenguaje de programación en el fondo, que tendría que tener las capacidades de hacer self-reference, autorreferencia y formular conjeturas.
Minsky, y aquí también presentó ideas sobre la máquina aprendiendo un modelo abstracto de su entorno, el entorno en el que estaba situada. O sea, Minsky hablaba aquí de situated cognition, de alguna manera, implícitamente, y que más tarde influenció su famoso paper Steps Toward Artificial Intelligence. Luego estaba Simon, Newell y Shaw, que presentaron el famoso Logic Theorist, un programa que era capaz de demostrar teoremas de lógica proposicional, que estaban en algunos de los problemas de ejercicios que se proponían en el libro sobre lógica matemática de Whitehead y Russell, y Bertrand Russell. Oliver Selfridge, con su arquitectura de Pandemonium, que es un poco un precedente de un sistema multiagente ya, pero aunque no se llamaba así en aquellos momentos. Nathaniel Rochester, Claude Shannon, que se estaba preguntando cómo la teoría de la información se podría utilizar para modelizar inteligencia artificial, o sea, para hacer modelos cognitivos. Arthur Samuel, con su famoso programa de jugar a los checkers, que es una especie de damas, similar a las damas, que aprendía jugando contra una copia de sí mismo, ajustando unos parámetros, un sistema relativamente rudimentario de aprendizaje, pero que tuvo mucha repercusión, incluso mediática, porque llegó a jugar a un nivel bastante elevado, a un muy buen nivel a los checkers, ¿no? Y llegó hasta los medios de comunicación en aquella época, en Estados Unidos sobre todo. Bueno, y Samuel Bernstein también, que hablaba de ajedrez, por ejemplo. En fin, que vemos que venimos de una historia, lo que es la inteligencia artificial moderna, ¿eh? No hace falta remontar mucho más allá, pero la inteligencia artificial moderna, en donde el sustrato está basado en el ordenador digital, arranca ya a finales de los años 40, prácticamente al mismo tiempo, en paralelo, coetáneo con el nacimiento de la computación, o sea, de los primeros ordenadores digitales. Bien, durante una época, y estos founding fathers, que podríamos llamar las personas que estuvieron en Dartmouth y en algunos de estos otras reuniones, bueno, de hecho, solamente creo que en estos momentos vivo solamente debe quedar Marvin Minsky, porque si no me equivoco, el resto, McCarthy, Newell, Simon, fallecieron. Tenían una idea de la inteligencia artificial muy distinta de la que mucha gente tiene ahora, y en particular muy distinta de la Tool AI, por ejemplo, que mencionaba Tom, o de la Weak AI también, que voy a mencionar yo en mi charla, ¿no? Esta inteligencia artificial a nivel humano, human level, que es lo que se conoce, como decía entonces, también como inteligencia artificial fuerte, ¿no? Se decía que, bueno, que quizás se podría incluso superar la inteligencia humana. Esa sería una posible aproximación a la inteligencia artificial, una visión de la inteligencia artificial. Pero hay otra. Esta visión, digamos, tan sofisticada, tan especulativa y ambiciosa, provocó que muchos de estos padres fundadores fueran excesivamente optimistas a la hora de predecir lo que ocurriría. Hablaban de que en los años 70, o sea, en cuestión de 20 años, ya habría una máquina que jugaría ajedrez mejor que ningún ser humano, y muchas otras predicciones de reconocimiento de objetos. El problema era la visión, que antes Tom también ha aludido. Reconocer objetos en general es muy complicado, que no es un problema que está en absoluto resuelto, y es curioso porque Marvin Minsky lo propuso a un estudiante suyo como un summer project, pensando que durante un verano se podría resolver el problema del reconocimiento de objetos, y todavía estamos peleándonos con este tema hoy día, en el 2015, ¿no? O sea, es un poco para que veamos las expectativas tan optimistas que tenían nuestros padres fundadores, por llamarles así, ¿no? Claro, estas expectativas tan optimistas provocaron lo que se llama el AI Winter, o el invierno de la inteligencia artificial. Porque claro, se comprobaba que no se cumplían estas expectativas. Entonces se dejaron de financiar proyectos de inteligencia artificial. En Inglaterra hubo problemas con el informe Lighthill sobre las carencias o las dificultades para traducir lenguaje natural de un idioma a otro. También en Estados Unidos se dejó de financiar. En muchos países bajó el funding de la inteligencia artificial y históricamente lo conocemos como el invierno, ¿no? O sea, es la travesía del desierto, se podría llamar también, de la inteligencia artificial. Y esto ocurrió a finales de los 70, primeros de los 80. Y es en este momento donde aparece esta otra visión de la inteligencia artificial, que ahora llamamos la débil,
Tool AI también podrían caber aquí dentro, que es la ciencia y la ingeniería de diseñar máquinas con la capacidad de llevar a cabo tareas que si las realiza una persona diríamos que requieren inteligencia para ser realizadas, para ser llevadas a cabo, ¿no? Es un enfoque mucho más ingenieril, práctico de la inteligencia artificial, que es lo que Tom nos ha estado hablando en su conferencia, ¿no? Entonces, los ejemplos que tenemos hoy día de la inteligencia artificial fuerte, que está basada en la hipótesis del sistema de símbolos físicos de Newell y Simon, que viene a decir que no importa el substrato, no importa si el substrato es biológico o es silicio o es electrónico, no importa el hardware, puede dar lugar, encima de este hardware, no importa cómo sea, puede emerger lo que es la inteligencia, ¿no? Es la hipótesis de los símbolos físicos, que bueno, es una hipótesis, no está ni demostrada ni falseada. Precisamente es precisamente uno de los objetivos de la inteligencia artificial llegar o a confirmar o a falsear esta hipótesis, ¿no? Aplicando el método científico. Esta inteligencia artificial fuerte, de tipo general, no especializada, como nosotros, ¿no? La que tenemos los humanos, los ejemplos que tenemos hoy día están ahí, bueno, y otros similares, es decir, ciencia ficción, ni más ni menos. Es un objetivo que es resbaladizo, que inspira, obviamente inspira los trabajos en inteligencia artificial, sin duda. Es como aquello de, es la asíntota a la que quizás no llegarás, pero que te motiva, para ir avanzando, ¿no? Y hay gente actualmente investigando en General AI y con esta visión más cognitiva, y se está trabajando en ello, pero ya digo, no hay todavía resultados sobre este tema y los ejemplos que tenemos son de ciencia ficción, ¿de acuerdo? La idea es esta, pero la realidad es que lo que estamos construyendo actualmente son inteligencias artificiales muy especializadas, el Tool AI, y lo que podríamos llamarles sabios idiotas de alguna manera, ¿no? Es decir, que todo lo que existe actualmente en inteligencia artificial pertenecería a la categoría de la inteligencia artificial débil. Y la verdad es que la inteligencia artificial débil no se preocupa en absoluto de si estas inteligencias tienen o no estados mentales, conciencia, emociones, todo esto no se obvia, no se le hace caso, no se trabaja en este aspecto. La inmensa mayoría de la comunidad, digo. Entonces vamos a ver en esta inteligencia artificial débil, o la Tool AI, Tom ya nos ha dado algunos ejemplos de éxitos, historias, success stories. Yo voy a mostrarles algunas más, quizás algunas sean repetitivas, pero hay un aspecto interesante, que es la frase de arriba que pongo, es que muchos éxitos de esta inteligencia artificial más débil, llamámoslo así, no son visibles. No se ven claramente, forman parte de un sistema más complejo y es un elemento más, y está ahí como escondido y no se sabe. No sé si mucha gente sabe que los sistemas de inyección de los coches actuales se diseñan mediante técnicas de inteligencia artificial, que las turbinas de los aviones, de los jets también, en particular se optimizan mediante algoritmos genéticos. El tercer ejemplo es muy interesante, es un éxito muy reciente de la inteligencia artificial. Cada día en Hong Kong, cuando desde que para el metro hasta que a una temprana hora mañanera empieza otra vez a funcionar, estas pocas horas que hay en medio hay que hacer trabajos de mantenimiento muy complejos y muy intensos, ¿no? Se evalúa que hay del orden de 2.600 trabajos de mantenimiento cada día, cada noche. Y hay 10.000 mecánicos e ingenieros que los llevan a cabo. Pues el sistema que hace el dispatching de los ingenieros, que hace el shadowing, todo, que hace la planificación, es un sistema de inteligencia artificial. Un ser humano no necesitaría tanto tiempo en hacerlo, un grupo de humanos que se acabarían las horas y no tenían tiempo hasta que arranca de nuevo el metro a hacer los trabajos de mantenimiento. Bueno, los robots que tenemos millones, desde el Roomba, el robot que nos aspira al suelo y que friegan incluso, hasta los robots que hay en Marte y otros, ¿no? Los non-player characters de los juegos de ordenador están basados en inteligencia artificial. Esto pues mucha gente también lo desconoce porque está escondido detrás del sistema. Los buscadores por la web, la detección automática de
de fraudes en tarjetas de crédito, de uso fraudulento, el routing de las llamadas telefónicas, la detección de los hábitos, de las costumbres de los consumidores. Incluso complejos matemáticos, teoremas matemáticos se han demostrado mediante inteligencia artificial. Uno de los más conocidos es la conjetura de Robbins, que no voy a entrar en detalles, es sobre álgebra. Robbins conjeturó que un axioma, que no lo voy a reproducir, el axioma llamado de Robbins, más la asociatividad y la conmutatividad, con esos 3 axiomas, era suficiente para caracterizar una álgebra de Boole. Entonces, la equivalencia entre estos 3 axiomas y toda la axiomática de la álgebra de Boole, durante 60 años los matemáticos no lo pudieron demostrar, hasta que, utilizando un theorem prover llamado EQP, que significa Equational Prover, que es lógica de primer orden con un predicado de igualdad, y bueno, no es realmente una lógica de primer orden completa, porque no tiene cuantificadores, quantifier free, pero William McCune la probó esta conjetura en el 96, que ahora ya es un teorema, ya no es una conjetura. Efectivamente, las álgebras de Robbins son álgebras de Boole. Hay robots que juegan a fútbol, esto creo que todo el mundo lo sabe, incluso robots humanoides, no solamente robots con ruedas, y que ya empiezan a jugar bastante bien, que planifican los pases, las jugadas, etc. También hay una cosa muy divertida y es un sistema, eso es bastante reciente, basado en Machine Learning. Veremos que el Machine Learning probablemente está detrás de todo lo que estoy diciendo, fíjense. Permite hacer estudios mediante data science, data analytics, de los comportamientos, los pases de equipos de fútbol. En particular se ha aplicado a varios equipos de fútbol español y encontraron que el Atlético de Madrid, por ejemplo, utiliza solamente 30 tipos de pase que son muy recurrentes, o sea que los utilizan a menudo. El Barça 150 y el Real Madrid 180. Claro, cuanto menos repetitivos son los pases, más difícil es para el otro equipo predecir lo que vamos a hacer. O sea, que eso podría explicar que el Atlético de Madrid, ya sabemos que últimamente pues está como obteniendo muchos éxitos en la Liga Española, ¿no? Creo que es interesante encontrar es como una especie de asistente para el coach, ¿no? Para el entrenador, poder utilizar estos sistemas, ¿no? Lo que decía Tom, que el centauro, la simbiosis entre la unión entre el humano y la máquina puede producir cosas muy interesantes. También hay sistemas que ya componen e incluso interpretan, sintetizan música con alta calidad y muy expresiva, y también otras, no solo la música, sino hay otras aplicaciones artísticas muy interesantes. En el último congreso ICHCAI, que sabemos que es el más importante de inteligencia artificial, de este pasado mes de julio en Buenos Aires, hubo toda una sesión, una parte del congreso, bueno, era de hecho el eslogan del congreso, AI and the Arts, ¿no? La inteligencia artificial aplicada al arte. Y hubo incluso una exposición en el Centro Cultural Borges, a la que vinieron miles de personas a verla, de la ciudad de Buenos Aires, y se mostraban 7 obras de inteligencia artificial aplicada al arte extraordinarias, desde robots que dibujan una caricatura de una persona sentada delante de una cámara, hasta sistemas que hacen fine arts, ¿no? O sea, artes visuales que diseñan cuadros e incluso los pintan, etc., ¿no? Y un sistema interactivo de danza. Una bailarina se pone delante de una cámara tipo Kinect, que detecta además las distancias, empieza con una música, empieza a hacer gestos, a moverse, y hay un avatar que, inspirado en lo que hace la bailarina, se mueve. La bailarina estaba ahí, y la demostración era muy bonita, estaba viendo el avatar y también se inspiraba en lo que hacía el avatar. El avatar hacía movimientos, estaba programado de manera que no estuviera sometido a todas las leyes físicas de una persona, pero que no fuera tampoco completamente libre. Es decir, había algo de física naif en cuanto a la fuerza de la gravedad, etc., pero el avatar podía hacer movimientos con sus extremidades y también con todo su cuerpo que para una persona práctica eran imposibles de hacer porque te caerías o te romperías algo, ¿no? Pero lo que es muy interesante, cuando la bailarina explicó un poco su interacción o su experiencia, decía que aunque veía que obviamente no podía hacer aquel movimiento, pero aquel movimiento era tan original que ella, debido a sus condiciones, sus constraints físicas, no se le hubiera nunca ocurrido, pero al ver aquel momento decía, bueno, esto no lo puede hacer, pero algo aproximado sí.
Y este algo aproximado, decía, esto le añade creatividad. O sea, mi propia que me ayuda a ser más creativa en mis propias coreografías, ¿no? O sea, que de nuevo vemos aquí como una simbiosis entre el ser humano y máquina en el contexto de la danza, ¿no? Del arte. Es decir, que sí que hay sistemas de inteligencia artificial que empiezan a mostrar algún tipo o ayudar o potenciar, si queremos, algo lo que llamamos creatividad. Bueno, en definitiva, hemos entonces alcanzado muchos éxitos en inteligencia artificial, eso no hay ninguna duda, que con la charla de Tom también ha quedado claro, pero no siempre siguiendo los caminos que estos padres fundadores habían pensado o habían imaginado. De hecho, un ejemplo muy claro lo tenemos relativamente recientemente en el explotar la gran cantidad de datos que tenemos de hoy día disponibles y también la computación de altas prestaciones que hace pues no tanto, pues no teníamos, ¿no? Todo esto ha permitido cosas como el deep learning, que se ha convertido en un hype, ¿no? Tanto el deep learning y otras cosas, ¿no? Que se basan, son éxitos de la inteligencia artificial en donde se obvia completamente toda justificación, toda cognitive plausibility, no, que sea plausible cognitivamente, que tenga remotamente nada que ver cómo funciona el cerebro, no importa, lo importante es que funciona, funciona y además da negocio. Esto también obviamente es muy interesante, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esta es como un cambio bastante importante, creo yo, en la historia de la investigación en inteligencia artificial. Que después de esta inteligencia artificial basada en la capacidad de analizar cantidades masivas de datos que antes no podíamos, está abriendo caminos nuevos en inteligencia artificial. Aquí hay algunos de los ejemplos. Todos estos ejemplos que doy, de hecho el del speech recognition, Tom ya ha hablado de están basados en esta idea, en la capacidad de una forma muy rápida, con computación de altas prestaciones, de analizar muchos datos. El último es un ejemplo que me gusta particularmente, que es de un sistema, son varios hospitales creo que de New England, que trabajaron en un sistema que entrenaron con los datos de 133.000 pacientes que habían sido ingresados, muchos años obviamente, en varios hospitales con problemas cardíacos, y gracias a este sistema pueden ahora predecir con una cierta, siempre con probabilidad, como decía Tom, predecir con 4 horas de antelación si puede haber la probabilidad de que ocurra un ataque en el corazón el paciente. Antes de esto, los médicos más, digamos, expertos podían predecirlo entre 15 y 30 minutos de antelación. O sea, ganar todas estas 3 horas y media es obviamente muy importante para la salud del paciente, obviamente. Aquí quiero hacer una crítica constructiva de este nuevo derrotero que ha tomado la inteligencia artificial tan basada en cantidades masivas de datos. En mi opinión, hemos renunciado, de momento, que espero se va a corregir seguramente, hemos renunciado a algo muy importante en los sistemas de inteligencia artificial a lo largo de la historia. Es la capacidad de dar explicaciones, la explainability, en inglés sería. De alguna manera se ha renunciado con estos, porque bueno, tomemos Watson, por ejemplo. Uno no puede, Watson no tanto el del Jeopardy, pero los sucesores en el mundo financiero, en el mundo de la salud, ¿no? Hay un problema de aceptabilidad por parte de los usuarios muy importante que IBM se está encontrando, porque el médico o el experto financiero dice, bueno, esto me dice esto, pero ¿por qué? ¿Por qué ha llegado? ¿Por qué sugiere esta conclusión? ¿Por qué llega a este resultado, a esta conclusión? Este elemento de explicabilidad, un módulo de explicabilidad, tiene que aparecer para poder decir el why, ¿no? Y si además puede decir el why del why o varios whys, mejor, mejor todavía. Pero es que en estos momentos ni el primer why no puede responder, ¿no? Entonces se ha intercambiado el why por el what. Lo hace bien, te lo tienes que creer. Vale. Puede ser que a la larga, si tu experiencia con el sistema es tal que te das cuenta de que prácticamente siempre, lo que ha dicho era, a posteriori has corroborado que era correcto, que tu trust, ¿no? Tu confianza en el sistema aumente de tal manera que ya
ya te lo creas, ya incluso tú como usuario digas el why ya no lo necesito, ya confío muchísimo en el sistema. Pero bueno, esto lleva un tiempo, y no todos los usuarios pueden estar dispuestos a estar contentos, digamos, satisfechos sin la explicabilidad. Actualmente ya se están añadiendo, o se está pensando en añadir elementos, módulos o modelos de explicabilidad en sistemas de deep learning, por ejemplo. Pero todavía no es lo normal lo estándar, lo corriente, ¿no? Eso es un elemento importante a añadir. Hay otro elemento que quiero focalizar en esta conferencia, en esta charla, y es que a lo largo de la historia de la inteligencia artificial, en particular de la inteligencia artificial esta más débil, nos hemos focalizado mucho en trabajar aisladamente en cada componente. El sistema de Machine Learning que mejora un poquito la accuracy del anterior, una mejora. El sistema de planificador que es un poquito mejor que los anteriores, además ya sabemos que hay incluso competición entre ellos, ¿no? O el sistema de satisfiability un poquito mejor que el anterior. Bien, y vamos dándole vueltas. Hay mucha gente en la comunidad que le está dando vueltas a esto continuamente. Bueno, es eficiente porque suelen salir buenos papers en HK y en buenas revistas. Entonces, claro, es una aproximación un poco cómoda a investigar en inteligencia artificial en lugar de tomar más riesgos, ¿no? Y intentar hacer cosas más interesantes. Esta focalización excesiva en los componentes aislados, sin tener en cuenta que se tienen que integrar, que el sistema de razonamiento se tiene que integrar con el de aprendizaje y el de comunicación, por ejemplo, y la acción, desde la percepción hasta la acción, pasando por toda la parte intermedia, lo que se llaman en la comunidad sistemas integrados, es algo a lo que tenemos que llegar. Y esta es un poco, para mí, en mi opinión, una de las challenges, uno de los desafíos actuales de la inteligencia artificial, este camino hacia estos sistemas integrados. No se trata de poner juntos todos estos elementos, tenemos estos ladrillos magníficos, pero no, nos falta el arquitecto o el cemento que los una bien, ¿no? Ya se habla, y se hablaba hace años, por lo menos en los congresos, recuerdo yo, de inteligencia artificial, de arquitecturas cognitivas. De pronto, en los últimos años, Tom, supongo que estarás de acuerdo, no vemos artículos sobre cognitive architectures en los grandes congresos ni en las revistas. Parece que la gente se ha olvidado las arquitecturas cognitivas, que creo que era un buen camino, un camino interesante hacia hacer sistemas más integrados, ¿no? Entonces es lo que hay que pensar más de una forma más global y más integrada, ¿de acuerdo? O sea, es porque si algún día, de alguna manera, alguien solo no, pero la comunidad llega a aproximarse a la inteligencia artificial, está más fuerte, pienso que un stepping stone es haber pasado antes por estos sistemas integrados que tengan en cuenta desde la acción de la percepción hasta la acción, ¿no? Es decir, hay que ir un ejemplo de sistema integrado, clarísimo, porque la robótica es tan claramente, la robótica exige, por eso me gusta mucho a mí la robótica en particular, personalmente, porque te obliga a pensar de una manera más integrada. Porque de entrada el robot tiene que percibir su entorno mediante una serie de sus sistemas sensoriales, tiene que actuar con su entorno, con su sistema motor, y en medio tiene que tomar decisiones. Tiene que planificar, tiene que razonar y tiene que aprender, ¿no? Hay una serie de requerimientos que están aquí. No voy a ir porque voy mal de tiempo, no voy a hablar de todos ellos. Una serie de requerimientos que todavía no están resueltos, problemas que están en la agenda investigadora de la inteligencia artificial, todo lo que veis aquí. Y en particular un requerimiento muy importante, sobre todo para un robot que tiene que percibir su entorno, es lo que llama la comprensión de escenas o comprensión de comportamiento, que también Tom ha aludido a esto. Tom ha dado ejemplos de casos de éxito, también nos ha mostrado un fracaso. El niño con el cepillo de dientes que aparecía, decía el sistema que era un palo de béisbol o algo así, un bate de béisbol, pero es que aquí tengo dos que son ya fracasos absolutos. El sistema dice, aquello es un autobús rojo y blanco delante de un edificio. Bueno, y aquí dice, de esta imagen la interpreta como un hombre sentado en un banco con un perro. Bueno, en fin, obviamente he escogido ejemplos claramente muy negativos, no es que siempre haga, pero ilustra también lo que ha comentado Tom, que el riesgo del fallo es muy elevado en los sistemas de
de reconocimiento de objetos, que son ellos es básico para la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hay una serie de trabajos que existen, que no tampoco voy a ir en detalle, están aquí mencionados. Learning by reading, never ending learning, el aprendizaje continuo, desarrollos que ha habido, developmental robotics, por ejemplo, ¿no? que son, creo, elementos que ya nos apuntan hacia la posibilidad de hacer estos sistemas integrados. Así que parece que el campo de investigación está bastante maduro como para seriamente plantearse el desarrollo de sistemas integrados, ¿no? Aquí tenía un vídeo, pero no lo voy a explicar, no lo voy a mostrar, sobre un robot, esto es un trabajo nuestro, que aprende a tocar un instrumento musical, que es táctil, esto suenan notas, en función de dónde pone el dedo, en esta mesa táctil. Esta mesa es un instrumento musical que se llama Reactable, que algunos músicos incluso la usan, se comercializa, y lo que hace es, el robot no se le informa en absoluto de lo que va a hacer. O sea, él sabe, digamos que el innato que tiene es mover su brazo, explorar el espacio que tiene delante, el espacio de trabajo limitado, con su dedo, y ser capaz, tiene un sistema, un software para analizar las notas, identificar las notas, si es un do, un re, un mi, lo que sea. Y también identifica la duración de la nota, el onset en cada nota y cuando termina la nota de sonar. Y en base a esto, mediante aprendizaje activo, active learning, tiene que, probando, interaccionando con su entorno, tiene que averiguar dónde suena cada nota, en qué posición de este rectángulo suena cada nota. Una vez aprende a asociar posición de su dedo con nota que oye, una vez tiene esto aprendido, ya le das una melodía, unas cuantas notas a tocar, y lo toca con una probabilidad altísima, con muy poco error, de cuando en cuando se equivoca, pero los seres humanos también nos equivocamos, aunque tocando un piano, aunque lo hayamos tocado durante miles de horas, ¿no? Ahora le hemos hecho ¿puedo soltar una palabrota? No. Una putada al robot, porque es un trabajo que presentamos el mes que viene en el Congreso de Humanoid Robots en Seúl. Le hemos desplazado el keyboard. Cuando ya sabe dónde suenan todas las notas, ya está contento, porque le dices, toca esta melodía, ta, ta, ti, to, ta, y venga, ta, ta, ti, to, ta, perfecto, ¿no? Bueno, no está contento porque no se entera, pero bueno, es una manera de hablar mía, ¿no? Obviamente. Pero no es sentient, ¿eh? Pero el trabajo le hemos titulado Where is my keyboard? Una serie y lo que hace es, empieza a explorar, cuando de pronto algo suena, lo relaciona con lo que había aprendido antes y es capaz de readaptar, actualizar su modelo del instrumento, y de una manera muy rápida vuelve a encontrar todas las notas donde suenan y ya es capaz otra vez de tocar las melodías de forma correcta. Esta capacidad de adaptación a algo que ha cambiado en su entorno. Esto forma parte de lo que se llama developmental robotics, porque hay un innato muy limitado, muy razonable, o sea, no se le da, no hay trampa aquí, digamos, ¿no? Y es capaz de él, explorando su entorno de manera interactiva, interactuando con el entorno, aprende el modelo de objeto. Bueno, aquí he visto algunas predicciones muy ambiciosas de algunos que siguen siendo, como vemos, tan ambiciosos quizás como nuestros padres fundadores. Entre ellos, por ejemplo, me gusta mucho la predicción de nuestro amigo Hiroaki Kitano, que dijo, y todavía lo mantiene, porque hace poco todavía me dijo que me lo mantenía, que un equipo de robots va a batir al mejor equipo de fútbol humano, que obviamente será el Barça. Obviamente, no hay más remedio, pero él habla para el 2050. Bueno, Hiroaki es muy listo, es más o menos de mi edad, y él dice, bueno, en el 2050 posiblemente yo ya no estaré y nadie me podrá reprochar nada si no se hace, ¿no? Bueno, dejando las bromas aparte, hay una cosa que sí quiero mencionar para acabar, y es que inteligencia artificial se está aliando cada vez más con otras ciencias, la multidisciplinaridad, en particular la biología, la ciencia de materiales, la nanotecnología, la economía, la sociología, y que yo creo que habrá sinergias aquí que realmente van a hacer progresar mucho la inteligencia artificial,
y va a cambiar incluso a lo mejor nuestra concepción de lo que es la inteligencia. Aquí, sin entrar en detalles, hay un ejemplo de unos músculos, una musculatura que son silenciosos. Claro, si uno tiene en el futuro en su casa un robot humanoide que hace tareas domésticas, lo que sería insoportable es que estuviera todo el rato haciendo ruido sus motores. No queremos oír psh, 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 o todo el rato. O sea, los actuadores, los que accionan los músculos, los motores, tienen que ser silenciosos. Hay un ejemplo muy bonito basado en un hidruro metálico con exceso de hidrógeno, que cuando lo calientas, las uniones químicas del exceso de hidrógeno, al ser más débiles que las del hidruro metálico original, salen y se inyectan arriba es el estado de reposo. Al calentar la parte de arriba, se inyectan en este dispositivo que es flexible. Al inyectarse se hincha, al hincharse se acorta y esto bascula hacia la izquierda. Si vas alternando una muy pequeña fuente de calor, no necesitas ahí pegar unas llamaradas, no, sería un problema entonces. Una muy pequeña fuente de calor que alternando va haciendo así. Estos son los autores que lo publicaron en Smart Materials and Structures, lo proponen como una posible solución hacia estos motores silenciosos. También hay cartílagos artificiales basados en nanotecnología, esas moléculas atractoras de agua, con lo cual esto se mueve uno respecto al otro como una rodilla. Y lo que es interesante es que por primera vez su performance, sus prestaciones trabajan muy bien en una presión que es de 5 megapascales, que es la presión que aguanta la rodilla humana. Estamos pensando en robots de 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m para poder hacer actividades en un hogar normal, ¿no? No hay que adaptarlo, sino que es el robot que se tiene que adaptar a la casa, no la casa al robot. Entonces, estas presiones son las que deberán aguantar por el peso y la estructura de estos robots. Esto también es muy interesante, es un artículo publicado en Science. Y luego las pieles artificiales. Las pieles artificiales son fundamentales para el futuro de la robótica, sobre todo cuando tengamos el robot social, que tenemos que convivir con este robot. Y en mi tesis doctoral en el 77 yo realicé un sistema de aprendizaje táctil de objetos, reconocer objetos solamente cogiéndolos, sin visión, pero 20 gramos, o sea, la presión tiene que ser de 20 gramos para que hubiera un cambio significativo en la resistencia eléctrica y yo podría obtener una señal que podía entrar con un convertidor analógico digital al ordenador y el ordenador aplicar un sistema de aprendizaje para reconocer los objetos. Bueno, actualmente ya hay trabajos que en lugar de utilizar variación de resistencia, utilizan variación capacitiva, o sea, de efecto condensador, que detectan 1 gramo. Y bueno, este tipo de piel artificial se ha situado, esto es publicado en Transactions on Robotics. Se ha utilizado para hacer unas pruebas de poner esta piel aquí. En el futuro el robot tendría que tener todo su cuerpo cubierto de esta piel, por cuestiones de seguridad. Está hecho aquí, ¿por qué está aquí? Porque hice un experimento muy divertido. Si el robot hace un movimiento y sin querer le da a una persona, tiene que darse cuenta de que ha hecho contacto. Pues si no se da cuenta, seguirá su trayectoria y te podrá hacer realmente mucho daño. Ahí ponían de que con esa parte del antebrazo tocara a una persona y echara para atrás, ¿no? Es un ejemplo de la aplicabilidad de estas pieles artificiales. Bueno, ya concluyo. Está claro que la inteligencia artificial es una disciplina muy bien establecida, que los éxitos son demostrados, hay demasiados como para enumerarlos, miles de éxitos. Yo no creo en la singularidad, estoy de acuerdo con Tom en lo que ha dicho sobre la singularidad y el posthumanismo, las inteligencias artificiales superinteligentes y esas cosas, porque por una parte el cerebro es demasiado complejo y los que están detrás de la singularidad subestiman la complejidad del cerebro, claramente. Y también, creo que Tom también lo ha comentado, la inteligencia artificial está progresando de forma, has dicho, steady, ¿no? De forma más o menos sostenida, pero no exponencial. Yo también soy de los que creo que no hay progreso exponencial en inteligencia artificial, ni mucho menos, ni en otras tecnologías que están detrás de la singularidad tampoco. Y es una hipótesis básica de personas como Ray Kurzweil y otros que hablan de, bueno, como el progreso es exponencial, forzosamente en cuestión de 30 o 40 años habremos superado la inteligencia humana. Falso. El conocimiento no es exponencial. Bueno, lo que decía, las oportunidades que nos da la interdisciplinaridad, biología, ciencia de materiales, etcétera,
y está maduro como para empezar a trabajar en esos sistemas integrados, que por lo menos sí que lo veo como un siguiente paso realista en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero el progreso será lento, sin duda. Temas de funding es un problema. También es un problema porque yo creo que esto puede ser un problema, lo que mi pequeña crítica al Massive Data, está muy dominado, cada vez más dominado el campo por esta aproximación de Massive Data, y esto está pues, quizás apartando investigadores, sobre todo jóvenes, en trabajar en sistemas más, digamos, estándares de inteligencia artificial. Y luego la fragmentación del campo, se ha hablado muchas veces en la comunidad de que está muy fragmentado, con congresos distintos, etc., ¿no? Y a unos final thoughts, que llamo yo, aquí hay una cosa que es muy interesante, es the body shapes the way we think. Esas inteligencias artificiales futuras, integradas o que se acerquen quizás más a lo que es la inteligencia artificial general humana, no importa lo sofisticadas que sean, no podrán ser igual que las humanas. Porque el sistema de percepción es distinto, percibirán el mundo de forma distinta que nosotros, no tendrán unos ojos con un sistema de visión como el nuestro, ni un sistema de táctil, los sentidos no serán como los nuestros. Y la forma en que percibes el mundo determina la forma en que la inteligencia emerge. Eso es bien conocido. Por lo tanto, serán distintas. Desde este punto de vista, si son distintas, tendríamos que pensar en que quizá hay que poner límites en ciertos aspectos del desarrollo. Bueno, un límite de Tom claramente es lo de la autonomía. Entonces tenemos que intentar pues, que no sean completamente autónomos. Esto podría ser una posible limitación de las que digo. Y luego, keep calm and forget about the singularity, please. Gracias.